Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berro y hoy les traigo bueno, no una noticia, realmente un artículo que lo sacan nuestros queridos hermanos de Recursos Adventistas. Y pues bueno, me pareció muy interesante. Yo cuando estaba por ahí en mi Facebook personal, vi este artículo y dije, está interesante. Cogí, lo abrí, lo leí. Es muy corto, pero muy sustancial. Y me pareció muy importante compartirlo porque realmente hoy en la actualidad hay mucha desinformación con respecto a esto. ¿Cuándo va a ocurrir o cuándo se va a dictar la ley dominical? Eh, y bueno, este tema siempre trae mucha especulación, mucho alarmismo, hay que reconocerlo. Yo he tenido varias veces conversaciones con personas personalmente o por medio de mensajes, tanto de WhatsApp o Messenger. Me han dicho, oye, y la ley dominical ya se dicta este año, ¿cuándo va a suceder? O que ni siquiera, que Barack Obama está hablando con el Papa Francisco y cosas así. Y yo siempre he tratado de explicarles un poco de que la cuestión de la ley dominical es progresiva. Es algo progresivo, es algo que la gente va a pedir. No es algo que va a salir de la noche a la mañana y digamos, por ejemplo, yo soy de Ecuador y mi presidente dijera, desde ahora en adelante nadie me trabaja los domingos y mamá y todos van a ir a la iglesia, los domingos a la iglesia católica. Disculpen, nadie le va a hacer caso. Entonces, no es algo que va a salir así de la noche a la mañana, es progresiva. ¿Hemos visto un avance increíble? Sí. ¿Y que se está dando cada vez más? Sí. Pero de que se vaya a dictar de la noche a la mañana, eso no. No puede ser así, porque la ley dominical la tiene que pedir el pueblo. ¿Ya? Lo tiene que pedir el pueblo. Y eso es lo que pasa en Argentina. Cierta parte de la población pide un descanso dominical, otros no. Entonces, ¿me hago entender? Pero bueno, les voy a leer el artículo que está más que interesante. Y miren lo que nos dice. Hasta ahora voy a leer tres citas que están aquí. ¿Ya? Dice, hasta ahora, esto está en el conflicto de los siglos, página 591-3. Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Y bueno, incluso dentro de nuestra propia iglesia nos llaman alarmistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso vamos a dejarlo a un lado, ¿no? Dice, sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Ahora, entendamos bien el contexto de esta cita. Esto se escribió por los años 1800 o no sé cuántito, ¿ya? Casi por el siglo XIX, casi por el año 1900, 1800, ya. Finales de 1800, principios de 1900, más o menos, para que me entiendan. Y en ese tiempo ver a un presidente, solamente ver al presidente cualquiera que haya sido en esa época el presidente de los Estados Unidos, ver a cualquiera de esos presidentes de los Estados Unidos, un país protestante, que hable con el papá, era wow, ¿sí me entienden? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, los que saben un poquito de historia, sabrán de que los Estados Unidos es formado por un país, sus habitantes son protestantes. Ellos venían huyendo de la Santa Inquisición que había acá en toda Europa, vinieron acá a Norteamérica a buscar refugio y prácticamente los católicos ahí no eran muy bien recibidos, más bien dicho. Ya, ni siquiera los papas, en pocas palabras. Y hace mucho tiempo, cuando casi empecé mi página de Facebook, publiqué un video de un presidente que le da una cita a un papa. Es muy bueno el video, pero bueno, lo di hace mucho tiempo. Dudo que la mayoría de ustedes lo hayan visto. Pero bueno, entonces miren, creo que quedó clara la primera cita. Vamos a la segunda. Dice, cuando las iglesias protestantes se unan, pongan atención a esto. Cuando las iglesias protestantes, ¿quiénes son los protestantes? Los evangélicos, los testigos, los mormones, los adventistas, bueno, etcétera. Son los protestantes porque nacieron de la reforma protestante del siglo XV. Todas las iglesias tienen su historia, su fundamento, su base, casi todas, más bien dicho, en el siglo XV de la Reforma Protestante. Los calvinistas, los valdenses, los luteranos, ¿me van entendiendo? Ya. Dice, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, soportando las más terribles persecuciones,
la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. El Evangelismo, página 164, 3. Entonces, mira, aquí nos habla de que la ley dominical se va a dar cuando los actuales protestantes dejen a un lado la fe de sus antepasados, de sus pioneros, de sus fundadores. Y es algo que hoy en la actualidad ya se está viendo trágicamente. Y la tercera cita y última dice: el protestantismo extenderá la mano de camaradería o de compañerismo, o bueno, como ustedes quieran llamarlo, al poder romano. ¿Quién va a buscar a quién? El protestantismo va a ser el que le va a dar la mano. El protestantismo apóstata en el libro de Apocalipsis también se describe como las hijas de Babilonia. Entonces, una hija depende de la madre, en pocas palabras, y una hija también es inferior a su madre. Y en esta cita, el protestantismo apóstata le va a dar la mano al poder romano. Pero bueno, dice, luego se decretará una ley, escuchen, después de que se unifiquen totalmente, se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 922, 1886. Y bueno, esas son las 3 citas claves, diría yo, para entender este corto video. Y miren, la ley dominical se va a dar solamente cuando haya una total y única, plena y pública unificación del protestantismo y del catolicismo. Y muchos dirán, sí, pero los protestantes y otros más se están uniendo con el papado. Lo están haciendo, pero aún no, falta. ¿Me hago entender? Es como, les voy a poner un ejemplo muy vano. Yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, tengo una enamorada, salimos, vamos para arriba, vamos por abajo. Un día voy, hablo con sus papás, les pido permiso, o sea, es un poco más oficial la relación. Pasa el tiempo, después voy y pido su mano en matrimonio. Aún más oficial se hace la relación, hasta que me caso con ella, en lo cual ella ya viene a ser mi esposa y venimos a ser una sola carne. Ahora el protestantismo con el catolicismo está en la etapa de enamoramiento, se podría decir, ¿no? O tal vez hasta de noviazgo, porque ya han firmado ciertos tratados. Bueno, digamos que está en la etapa de noviazgo, ¿no? Ya pidió la mano del protestantismo en matrimonio, por así decirlo. ¿Me hago entender? Espero que hayan entendido con este ejemplo muy vano. Pero bueno, vamos a seguir leyendo para terminar. Dice, de acuerdo con la hermana White, cuando el protestantismo se una con el poder romano, a continuación las leyes dominicales no estarán demasiado lejos. Y eso es verdad. Eso es muy verdad. De ahí, yo tengo cierta teoría de en qué año se podría estar dando la ley dominical. Les voy a dejar... Esto lo voy a hacer en una segunda parte. Este video va a ser la primera parte de la ley dominical. Voy a aprovechar esto, ya que he tratado el tema. Y esta va a ser la primera parte, la ley dominical. Y cuando haga la segunda parte, no sé cuándo, pero no va a ser bueno, ojalá sea en este mes. Les voy a dar la teoría que yo tengo. Teoría, repito, teoría. ¿Ya? Y bueno, eso les voy a explicar bien en el video. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Hoy en día el Papa Francisco se ha reunido con los musulmanes, católicos, ortodoxos, metodistas, luteranos, valdenses, budistas, ateos, televangelistas, etc. Por lo que podemos decir muy pronto está sucediendo en nuestra generación. Una generación bíblicamente es alrededor de 40 años. Y eso lo podemos ver claramente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Pasó una generación, 40 años pasaron en el desierto. Murió esa generación y ahí entraron en Canaán. Va a pasar esta generación y vamos a entrar en Canaán de nuevo. Bueno, sigamos. Y aquí hay unas fotos muy interesantes, me parecieron muy buenas. Dice, miren, el Papa con musulmanes, ahí está el Señor con los musulmanes. ¿Qué más nos dice aquí? El Papa disculpándose con valdenses. Y esto es Cuando yo vi esto por primera vez, a mí me dolió mucho, porque cuando ustedes leen la historia de los valdenses en el conflicto de los siglos, ustedes lloran. La historia de los valdenses es increíble, ustedes lloran, de verdad lloran. Alguien que lea la historia de los valdenses y no llore, disculpen, no tiene corazón, porque es una historia tan triste.
es hermosa y triste a la vez. Y miren lo que nos dice aquí. Mas entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron en el mismo país, en donde el papado asentara sus reales. Sí, sus reales. Fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y corrupción. Los valdenses en el conflicto de los siglos se describe incluso que eran casi los únicos que defendían la verdad del sábado. Ellos tuvieron un papel muy importante en la reforma, se podría decir que en la época de la iglesia, históricamente y bíblicamente hablando. En fin, y hoy en la actualidad, los valdenses y el papado juntos. Imagínense si sus predecesores pudieran ver eso. Cuán decepcionado estuvieran, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí? La unidad con los ortodoxos. Ustedes, bueno, los que saben historia un poquito, de Daniel y todo eso, Roma se dividió en Occidente y en Oriente. Y los ortodoxos son prácticamente de Oriente, mientras el papado es Occidente. Y se están unificando, ¿eh? Eso es profético también, tiene un papel muy importante en la profecía, pero bueno, será otro tema. Unidad con los budistas. Bueno, esto ya creo que es hora en los comentarios. Y el Papa con los televangelistas, de los cuales la mayoría son evangélicos. Y para terminar, leemos esto. La Biblia la llama una ramera. Aquí bueno, se han comido la A. Hasta veo, no. A veces yo también cometo errores ortográficos, pero bueno. La Biblia la llama una ramera. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 al 13. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que nosotros sabemos que proféticamente es la Iglesia Católica, el sistema de la Iglesia Católica, no los católicos. No, yo no tengo nada en contra de los católicos, tengo muchos amigos católicos y hay muchos católicos que me escriben, de hecho, ¿ya? Es contra el sistema católico. ¿Me hago entender? Ya. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, creo que algunos quizás no han entendido, pero esto, fornicación bíblicamente, estamos hablando de las relaciones ilícitas, relaciones políticas o religiosas que hay entre la Iglesia Católica y sus hijas, las protestantes. El protestantismo apóstata. Es lo que nos está tratando de decir estos pocos textos, ¿no? Entonces, hermanos, miren, espero que haya quedado claro este video. Los hermanos de aquí, de esta página de Recursos Adventistas, creo que lo dejaron muy claro. Yo les dejo el link, como siempre, en la descripción de todo lo que yo hablo. Porque saben que muy pocas veces yo subo material miopio. Y pues, esto es lo que hay, ¿no? Y pues bueno, hermanos, entendamos, la ley dominical está por darse. Aún no, pero está por darse. Como ya les puse el ejemplo y todo. Esto si viene en serio, ya lo he dicho varias veces. Y aún dentro de nuestras propias iglesias nos van a llamar alarmistas. A mí ya me lo han dicho. A mí ya me lo han dicho. Eres un alarmista, que eso es meter miedo a la gente, que la iglesia no necesita profecía, no vas a salvar a nadie. Hablando de Daniel y de Apocalipsis, ya me lo han dicho, líderes me lo han dicho, no una, no dos, y no solamente de una persona, de varias personas. Pero hermanos, seamos vírgenes prudentes, cojamos aceite extra, para algo se dejaron las profecías, atentos a las señales proféticas. No podemos vivir en una falsa seguridad. Aquí están las señales. Y créanme, no es fácil tomarse el tiempo para hablar de estas cosas. A mí nadie me paga por esto. Yo lo hago solamente por puro amor. Yo no gano un centavo. Yo de hecho pierdo aquí, como quien dice. Pierdo en este mundo, pero que sé que estoy ganando para lo espiritual, que es lo más importante. Entonces, hermanos, preparémonos. Más que nunca. Las señales están claras. Esto se predijo hace siglos. Y hoy nosotros gozamos con el privilegio de verlo cumplido. Y pues bueno, hermanos, no me queda más que decirles que sigamos adelante y que Dios nos ayude.